Hoy é un día de alegría para Asturias. Hoy é un día de reencontro, de reconciliación, nel que damos el primer paso para reconocer, acoller e cuidar como é debido as dúas linguas da nosa terra, hasta agora abandonadas polos nosos representantes. Hoy é un día dos que a realidade social e a xusticia toupan camín nas institucións e esperemos que tamén toupen asiento. As nosas linguas, l'asturiano e el leonaviego, ou a fala, sonche dúas linguas heroicas, sobreviventes a seglos de castigo, de maltrato e de estigma, que sorprendentemente foron igual de crueles nos 30 últimos anos. A pesar delo, resistiron coa forza inquebrantable da humildad, coa dedicación de quen as estudiou e col coraxe de quen as defendiu. Pero, despois del agravio das edades, da anomalía que persistiu inda en período democrático, parece que empeza a verse a llume e que os tempos oscuros empezan a quedar para el pasado. Por primeira vez nel conxunto de forzas políticas que representan as asturianas e asturianos, existe unha maioría á altura del noso patrimonio cultural, é dicir, favorable á oficialidade, incluso dentro dos partidos que agora se opoen táctica ou circunstancialmente. Afortunadamente, las posiciones xabaces e acabernarias van deixando paso al civismo e a la razón, chugar nel que siempre vai tener cabida la rectificación. Incluso usted sería bienvenida, señora Fernández, a la razón y al civismo. En cualquier caso, los fenómenos de hostilidad, por favor, en cualquier caso, los fenómenos de hostilidad y a intolerancia hacia las nuestras chinguas son algo cada vez más anecdótico, superados ampliamente por la normalidad y a la convivencia. Está facéndose historia, estamos fendo historia e é un honor para el noso grupo poder parte das palabras que se están escribendo. Nesta situación, por tanto, na que avanzamos con paso seguro hacia a oficialidade, non vai faer falta que pare neste discurso moito a martechar unos argumentos que ya están gravados a fou na conciencia colectiva. Para empezar, que lle verdad científica que l'asturiano e a leonaviego son chinguas de plena integridade, internacionalmente estudiadas e reconocidas, que son antiguas e vivas, con falantes e a literatura. Por outra parte, que el ordenamiento xurídico internacional e a la Constitución española reconocen la igualdad de derechos para los falantes de cualquier chingua, ya que la oficialidad é condición necesaria para reconocer esos derechos. É un derecho a prover que agora non está, que agora non existe. Por lo tanto, falta. Tamén que la oficialidad dignifica non só a la xente que fala, sino a toda a comunidade. Dignifica a toda Asturias. Porque el asturiano é un elemento inseparable del concepto Asturias, como lo puede ser la orografía, las poblaciones, la actividad productiva, la gastronomía, el arte, la arquitectura ou las nuestras fiestas e costumes. Todo eso é concepto Asturias e al asturiano tamén. La oficialidad é un reconocimiento cultural del más alto nivel que pueda haber para Asturias. Ya para quien non ibaste la argumentación cultural, tamén está la evidencia de que un valor intangible como é la cultura deriva nun valor material incalculable, que é motor de progreso a todos os niveles, al que, por non tener el asturiano como chingua oficial, estamos renunciando. Dicho esto, sabiendo que la evolución cultural e a política son irreversibles, que ya non hai marcha atrás, lo que toca é desentrampar el camín e emburriar a palantre cuanto antes. Hai un par de piedras por medio, pero é fácil apartalas. Por unha parte, mentiras amplificadas en forma de discurso del mieu e a de fantasmas. Por outra parte, posturas políticas intolerantes necias, encerriscadas, que amplifican estas mentiras. Todo isto desármase e esconxúrase yendo a lo concreto e falando de modelo, porque é posible un modelo que non deixe a nai de fora. Use ou non use la lingua, e que tea, por supuesto, ese modelo al marxen de ideologías e de banderas. E polo que nos apostamos. Vamos a empezar, por tanto, desarmando mentiras e esconxurando fantasmes.
Y es falso que la oficialidad vaya a imponer homogeneidad. La diversidad del asturiano y el leonaviego puede y debe ser conservada, como pasa con las variantes del castellano en España y en todo el mundo, que non se fala igual. Aquí la administración municipal y la enseñanza son fundamentales y está demostrado que é posible, porque ya se fai. Nel occidente enséñase con Cheva Queira, nayer cola metafonía de Huilu, en Llanes cola hacha aspirada de Gillu, cola L de Llousa en Navia y cola L de Lousa en Tapia. Esa é la gracia del asturiano y conocela non ocupa lugar ninguno. E máis, enriquece. E é falso que el asturiano vaya a ser unha torga para acceder a puestos de traballo na administración. Eso é completamente falso. Está mintiéndose de forma abierta y irresponsable sobre esto. Naide, repito, naide plantea que el asturiano tenga que ser un requisito indispensable para acceder al empleo público. La única obligación que tiene que tener la Administración es la de contar con servicios específicos de traducción y de normalización, pero no exigir el uso al conjunto de los trabajadores. Esto no es lo que se está planteando, esto no es lo que se está pidiendo, con lo cual, cuando se dice lo contrario, se está tergiversando. Y es falso también, esto más bien da la risa, que la oficialidad sea una pretensión nacionalista. Para desmontarlo basta con comprobar la diversidad ideológica que ya en Asturias tiene la gente que la defiende, pero también podemos mirar para afuera, ¿no? Y no me imagino yo al señor Alberto Núñez Feijóo con un Galiza Ceibe tatuado en el peito. No creo que eso se vaya a dar. Sin embargo, sí que respeta bien y sí que fala bien el galego y que defiende la oficialidad del galego, porque no tiene absolutamente nada que ver con los planteamientos ideológicos. Y es falso también que vaya a ser una carga para los arques asturianes. No va a quitar de dotar a la sanidad pública ni los servicios sociales. Lo que sí va a hacer es potenciar la economía, la industria cultural. Pero claro, igual este tipo de industria, la de la cultura, no es la que ellos interesa. Valió de mentiras, por tanto. Despexados y fumo tóxico van quedando de todos estos fantasmas y mentiras, van quedando al descubierto las posturas políticas necias, intolerantes y encerriscaes. Y de estos tenemos dos grandes iconos, uno non está. El primer premio, no obstante, por la persistencia, llévalo la señora Mercedes Fernández. La cosa es que, barriendo todas las falacias que emplea como argumentos, hay que pensar qué es lo que queda, cuál es el motivo de esa resistencia, ¿no?, amontada a la oficialidad del asturiano. Pues bien, yo creo que son dos cosas, el miedo y el desconocimiento. Miedo a lo que no conoce, a lo que no controla o a lo que no maneja con soltura. Porque la verdad es que esto realmente ofende, señora Fernández, y tengo lo escuchado muchas veces, la muletilla de yo es que eso no lo entiendo. Y eso lo dice. Bueno, me lo ha dicho a mí en cantidad de ocasiones. Y no puede haber mayor falacia de razonamiento que esa. Porque si no lo entiende, no es porque no exista, es porque no lo conoce usted, porque usted no lo conoce. Porque ni se preocupó, ni quiere preocuparse de conocerlo, como sí hacemos otros. Porque dígame la verdad, cuando sale de esa furgoneta suya, ¿esfuerzas en falar como fala la gente de los pueblos a los que va? Oye que falen todos perfecto castellano. Oye que solo dicen como dice usted. Usted que presume de modales sabrá lo importante que es adecuar los registros. Pero claro, hay que tener en cuenta que en el Partido Popular no se pusieron ni medio colorados viendo a Rajoy o a Pablo Casado falar en castellano por Europa, ¿no?, en cumbres internacionales. Evidentemente, el asturiano no va... Evidentemente, el asturiano... Sí, en Finlandia la semana pasada. Evidentemente, el asturiano no va a abrir las puertas de mercados europeos como podría hacer el alemán. Que no llegue que yo te pidiendo que fale alemán con soltura, ¿no? Que no lo sepa, pues bueno, podría generar alguna duda
pero tampoco ye invalidante. El caso ye que para alguien que sueña con ser presidenta de Asturias, que non conoza o non manexe la lengua de aquí, pues la verdad que ye un poquitín prove o cutre, si me lo permite. Teniendo en cuenta que ye, además, pues bueno, bastante más fácil que el alemán. Para una persona castellano falante, aprender asturiano, pues no ye que tenga mucho misterio. Y yo, pues no me considero tampoco más inteligente, ni mucho menos. Ye cuestión de querer aprenderlo. Algo parecido facía Javier Fernández o fae Fernando Lastra, que pronunció, non sei se foi neste Parlamento, pero años atrás, que pronunció que el asturiano sería oficial por riba del seu cadáver. Bueno, esperemos que el político llegue pronto, por tanto, si esto se tiene que cumplir. Sí, están las hemerotecas. Ellos sumaban cierto calculismo electoral, frenar BNGs o esquerras que pudieran disputarse el voto, ¿no? Y bueno, supongo que algo de calculismo electoral también habrá en la postura de la señora Fernández. Supongo que algo de esto también habrá. Pero el caso es que después demostróse que sin falta de partidos nacionalistas en Asturias, pues los sillones del Partido Socialista deben acabar tambaleándose igual. Pero eso fue consecuencia de los sus propios errores. La cuestión es que, güey, no se entendería que el Partido Socialista asturiano, el Partido Socialista que dice ser de cambio, no deje atrás esa mezquindad con la que se trató al asturiano en el pasado. Hay tiempo de sobra, hay plazo de sobra para poder materializar la reforma del estatuto. Y es simplemente voluntad, y es simplemente que pongan los sus votos al servicio de esta causa, que es una causa xusta, y que es algo que tarde o temprano, vamos a tener que hacer. Ya no hay marcha atrás. La oficialidad va a ser algo real. Si no llega ahora, va a ser muy pronto. Con lo cual, no tiene sentido que se aferren de esta manera a la mezquindad del pasado. Y para ir cerrando, para ir acabando, resumir la intervención, ¿no? Para seguir esconxurando esos míos y esos fantasmas. Valió ya de mentires, valió d'odio, valió de cálculos y valió de excuses. Ye tiempo de respeto y de convivencia, ye tiempo de dignidad y de alegría, ye tiempo de futuro para el asturiano y para Asturias. Yo no sé lo que deben ver que ellos dan miedo les palabras a los que tenían el filo del nuestro resuello les manes. Dicen que te inventamos porque te sacamos de casa y afadémonos faladeiros contando lo que nos pasa. Ya, oficialidad.